Buenas tardes, profesora María del Sol. El día de hoy con mi equipo de investigación que está conformado por Karen Hurtado, Carol Pardo y Juanita Rodríguez, vamos a realizar la entrevista al profesor David sobre el tema que elegimos, que es la música barroca en el siglo XVII. Bueno, profesor, para entrar en contexto, le vamos a contar por qué elegimos este tema. La música barroca en el siglo XVII en Francia es un tema que nos llamó mucho la atención, sobre todo por cómo las personas expresaban o compartían sus sentimientos con los demás. Pues la música a lo largo del tiempo ha sido un medio de comunicación social en muchos aspectos y quisimos saber cómo influía en esta época, donde la sociedad y el contexto era tan estricto. Cómo mostraban o sacaban sus sentimientos reprimidos. Nos enfocaremos en la historia del compositor Johann Sebastian Bach. Bueno, profesor, a continuación les mostraremos el objetivo de esta investigación. El objetivo es explorar cómo la música barroca en Francia durante el siglo XVII se convirtió en un medio privilegiado para la expresión de las emociones humanas, analizando el contexto histórico, cultural y estético de la época, y mostrando de qué manera los compositores y oyentes transforman sus sentimientos en arte y unen su sensibilidad, belleza y poder social. Mientras va transcurriendo esta entrevista, esperamos que se forme una charla educativa entre el entrevistador y los entrevistados. Disculpa, las que entrevistan. Mi compañera Carol seguirá la entrevista. Bueno, profe, ¿cómo estás? Primero que todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Te voy a preguntar más generales. Gracias. Sí, en las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo expresaban las personas del siglo XVII sus sentimientos a través de la música barroca del músico Johann Sebastian Bach? Bueno, pues mira, la música es un lenguaje y el lenguaje crea emociones. Entonces, como en la actualidad, la música no ha cambiado su papel. Entonces, ¿cómo expresaban sus sentimientos? Por ejemplo, al escuchar la música, entraban en un estado de pensamiento, porque esa música, a lo contrario de la actual, era una música que generaba pensamientos internos. Ahorita la música que nos quiere invadir nos quiere no dejar pensar. Entonces esa es una relación. ¿Cómo más se expresaban sus sentimientos mediante la música de la gente? Eran muy artísticos. Entonces los artistas más famosos pues eran los artistas genios. Pero la gente de esa época tenía un pensamiento artístico que podían transmitir mediante pinturas o mediante poesías lo que sentían mediante una pieza de Johann Sebastian Bach. Y a través también de su expresión corporal, que no es propiamente la danza, sino hay muchos tipos de expresiones corporales, ¿cierto? Por ejemplo, la expresión de alegría o la expresión de asombro, quizá, porque eran músicas que se estaban gestando que de pronto la misma población de la época no la entendía, sino que se entendió después de medio siglo o un siglo, como pasó en la época clásica. Vamos a seguir con la segunda pregunta, que es, ¿de qué manera la música barroca servía como un medio de comunicación social entre las personas de la época? La música en la época barroca, y yo creo que hasta cierta época de nuestra humanidad, diría yo que hasta el nacionalismo, por allá, servía para expresar movimientos sociales, para expresar críticamente lo que pasaba en la sociedad, para expresar, como hablábamos antes, sentires, fenómenos culturales y para expresar el nuevo nacimiento de una nueva estética. La tercera pregunta sería, ¿qué emociones podrían sentir los oyentes al escuchar las composiciones de Johann Sebastian Bach y cómo influían en su vida cotidiana? Bueno, pues es una pregunta
Difícil de responder porque tendría que estar dentro de la carne de las personas que escuchaban la música en esa época. Pero yo les puedo a ustedes preguntar, ¿ustedes han escuchado música de Johann Sebastian Bach? Sí, sí, señor. Nosotros hemos escuchado ya antes esta música y es una música que sí expresa como muchos, tiene mucho sentimiento, aunque a pesar de que no haya letra, como que todos los instrumentos hacen que haya como una historia, a pesar, pues sí, de que no se diga una palabra. Ahora, el humano que habitaba en la época barroca es el mismo humano que habita ahorita en el presente en su aspecto por lo menos físico, ¿cierto? Por lo menos físico. Por lo menos físico, ¿cierto? Sí, señor. Entonces no es posible que al escuchar Johann Sebastian Bach en este momento, ustedes, y al escuchar Johann Sebastian Bach en esa época barroca, evocara algún sentimiento similar en esas personas y en ustedes. Puede ser, pero el contexto de las personas del siglo XVII era muy diferente al de ahora. Pero no hablemos de los contextos, sino del ser humano en su, en su simple esfera sensitiva, los sentimientos. ¿Sí? Sí tienen un parecido, claro, porque a pesar de que ha cambiado como mucho los siglos, como que ahora estamos más liberados, por decirlo así. Hay muchas personas que escuchan estas canciones y les transmiten varios sentimientos de los que ya probablemente hayan sentido en esa época, ¿sí me hago entender? Entonces yo creo que esa es la respuesta para mirar qué sentían las personas al escuchar Johann Sebastian Bach en la época barroca. Sería muy difícil responder porque no las conocí ni estuve en la carne de ellos, pero estoy en la carne de ustedes. Y si a ustedes les genera esas emociones que me están diciendo que les genera, yo creo que las personas de la época barroca que no estaban familiarizadas con la estética y al escuchar a Johann Sebastian Bach les causaba, yo creo que principalmente asombro. Ok. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, ¿de qué manera la música de esta época influye en las personas? Pues sabemos que la música siempre ha tenido un gran poder sobre pues los demás. Bueno, habían contextos sociales también. La, Johann Sebastian Bach fue un músico de las iglesias. Él compuso muchas misas. Entonces esa era una esfera en la que Johann Sebastian Bach se movía. Pero Johann Sebastian Bach también estuvo componiendo música para los monarcas. Y Johann Sebastian Bach también estuvo componiendo música para el pueblo, que es la música popular. Por ejemplo, la música popular de la época barroca era ciertas obras de Johann Sebastian Bach que eran directamente creadas para el pueblo, otras para los monarcas, otras para la iglesia. Esas eran como las tres esferas en las que se movía Johann Sebastian Bach. ¿Y me repites la pregunta entonces? ¿De qué manera la música de esta época influía en las personas? Entonces, en el pueblo, así como la música popular o pop que llamamos ahorita, eran o inspiraban estas melodías lo cotidiano de ellos. Entonces, quería el autor, mediante sus obras, expresar el cotidiano de ese pueblo y no sé, expresar de alguna forma pensamientos críticos respecto a lo religioso. Quería conectar la música con el espíritu. Y lo monárquico era música que solamente se escuchaba en esos castillos que no tenían derecho el pueblo de escuchar porque solamente los reyes eran dignos de. Y como así influía Johann Sebastian Bach en esas grandes esferas. Pero en esa época estaban las personas conscientes de su música. En esta época no somos conscientes de nuestra música. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuál es nuestra música popular, ¿ustedes qué me dirían? Cumbia. Ah, mira, eres la primera persona que me responde cumbia. Porque muchas personas, ¿sabes qué me responden? Rancheras. Y esa no es la música popular de nosotros, esa es la música popular mexicana.
Pero la música popular de nosotros sí es cumbia y tiene que ver con esa colonización y la traída de los africanos, ¿cierto? Pero también tiene que ver con este movimiento barroco porque los españoles fueron los que nos conquistaron, no solamente los españoles, sino un- una reunión de europeos que venían en esas barcas. Entonces venían con todas estas músicas de la historia de Europa mezclada para traerla aquí. Pero la reflexión es que en esa época barroca sí sabían cuáles eran las músicas populares y autóctonas. Ok. Perdón, vamos con la siguiente pregunta que es, bueno, ¿crees que además de todo lo bello que aportó la música en esa época, pudo haber algo negativo en las personas? Es que en esas épocas los artistas eran como científicos, estaban muy ligados a las ciencias. En esa época también las ciencias ya no se concebían exactas, sino necesitaban de la filosofía para alimentarse. De pronto, en estas épocas no entendían a los artistas en sí, a los compositores en sí, sobre la estética. Y fue muchos siglos después de estudiar sus músicas, los teóricos, que se entendían las estéticas musicales del barroco y posteriormente las del clasicismo. Por ejemplo, Johann Sebastian Bach fue el padre del contrapunto, una estética diferente musical que nacía con unos tratados de contrapunto que hizo el autor, del que estamos hablando. Entonces de pronto no lo entendían. ¿Y esto sería algo negativo? ¿Ustedes qué piensan? Ok, y en esta época sí entendemos La música de Johann Sebastian Bach, ¿te refieres? la música de hoy en día, no esa de Johann Sebastian Bach. Mm, Pues desde mi punto de vista como maestro, las personas escuchan música no porque las cogen o porque son libres de pensamiento para hacerlo, sino porque se las implantan. Por lo menos en esa época, la gente sí era libre de escoger la música que escuchaba, porque había una mayor capacidad crítica que en este momento se ha perdido por la desinformación, por la globalización y porque no somos sujetos de investigación. Pero sin embargo en esta época, entonces, según tu punto de vista, no entendemos lo que escuchamos, ¿sí? No, yo les di mi punto de vista de lo que veía como maestro. Ahora ya que ustedes lo entiendan, es la música actual, pues quisiera que me lo dijeran. ¿Ustedes lo entienden, la música actual? Bueno, Yo creo que sí, sí, digo que sí. ¿Qué música escuchas? Yo, pop, reggaetón, de todo un poquito rancheras. Y el reggaetón, así como la pregunta de Bach, ¿el reggaetón tiene algún efecto negativo en la sociedad o positivo? Pues depende de las letras del artista. Si las letras te enseñan a hacer cosas que no debes, puede tener un efecto negativo si no tienes una postura concreta. Entonces, ¿será que la música de Johann Sebastian Bach quería incitar a la gente a algo negativo? no, no, la música de Johann Sebastian Bach creería que es como más, mm, no, es algo positivo porque enseña como a las personas a sentir, ¿sí? Como que ella las hace sentir de alguna forma. Eh, Es que la música de estas épocas, la característica es que no tienen fines comerciales. Entonces, de verdad la música que se escuchaba en la época o la que escogían escuchar las personas era la música que los conectaba a nivel intelectual, a nivel emocional, pero también a nivel de la tercera persona que es el alma, el espíritu. Ni siquiera había medios de grabar la música, sino tenían que asistir a los conciertos. Y los conciertos eran un culto a la música, no
un culto al desastre, como hoy en día. Entonces, ahí pues dejo abierta esa pregunta de los géneros musicales que actualmente escuchamos. Uno, ¿nos desarraigan de nuestras músicas populares autóctonas? Dos, ¿de verdad tienen un impacto positivo o negativo en la sociedad? Tres, ¿por qué las escuchamos? ¿Porque nos está invadiendo los medios de comunicación de ellas? Cuarto, si tuviéramos libertad de pensamiento, si tuviéramos la libertad y la estética, la crítica, nuestro pensamiento, ¿escucharíamos esas músicas? Bueno, claro que eso dependería mucho de cada persona, ¿sí? Como le dice mi compañera Karen, a ella le gusta esa música y ella le hace sentir pues feliz, no sé, si la escucha debe sentir algo pues bien, ¿sí? Por ejemplo, si lo que te decía que eso depende mucho de la persona, entonces como a mi compañera Karen le puede gustar, pues a mí no me gusta mucho esa música, o sea, yo no la escucharía en tiempos libres, pero como cuando uno la escucha yo siento que es más bien como para, para ambientar cuando estamos, no sé, en una fiesta o algo, entonces pues la ponen mucho, es para eso, o sea, de alguna manera hace sentir feliz a las personas porque muestra algo que uno, yo no sé. Bueno, Tristes depende de lo que la tocas, persona esté sintiendo en el momento, porque cada música se escoge para lo que está sintiendo en el momento. entonces la música de esa época barroca era netamente para escuchar, pero escuchar es el acto consciente de criticar también lo que se oye. Entonces si hay un paralelo y dejo la pregunta abierta. Las músicas que escuchamos, no para que me responda la tica, sino que las músicas que escuchamos sí le aportan a nuestra sociedad. Las músicas que escuchamos serían las músicas que ustedes quisieran que escucharan sus hijos. ¿Por qué no? Sigamos con la próxima. Bueno, vamos a pasar a preguntas más específicas, ¿sí? Ya pasamos a lo general, ahora vamos a pasar a lo específico. Entonces, ¿cómo definirías el barroco musical y cuáles son sus principales características? Bueno, el barroco principalmente es un movimiento en el cual querían saturar de belleza todo ambiente. Entonces existía el ambiente arquitectónico que se compara mucho con el ambiente musical. En el ambiente arquitectónico nacía ese concepto de filigrana, que era cada detallito que usted le pudiera incluir a una pieza, pared, ventana, cada dibujito, cada recuadro, era la filigrana en la arquitectura. Y era muy saturada, hasta el punto de que las edificaciones arquitectónicas barrocas son sorprendentemente saturadas de belleza. La saturación en la música de esa belleza era el contrapunto. Entonces la música se invadió de elementos rítmicos, por ejemplo, el rubato, los redobles, las prolongaciones, las figuras súper mínimas de la estructura rítmica según su compás. Y entre más decoro tuviera la música a nivel armónico y melódico, perdón, a nivel armónico y melódico, exaltaba más la vanguardia de esa época, del barroco. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué papel desempeña la música en las ceremonias y la vida cotidiana durante el barroco? Durante el barroco. Bueno, eso tiene que ver con la respuesta anterior que evoca. Entonces, las ceremonias. Los reyes tenían sus bailes y la música era utilizada básicamente para esas fiestas de los reyes. Entonces, de allí nacen, por ejemplo, los minuets. Los minuets eran danzas que tenían que ver con las fiestas de los monarcas y como eran danzas, pues se bailaban, ¿cierto? Mientras que en las iglesias
la música era netamente sacra y tenía pues una forma armónica, melódica y rítmica de abordarlas. Y el pueblo que era, como siempre, lo que sobra, ¿cierto? Lo que le toca. Era la vida folclórica o holgoriosa, con holgorio, que vivían los habitantes subyugados a esas monarquías y muchas veces la música de ellos que escuchaban era música que evocaban pues la protesta bueno, ¿por qué yo tengo que ser subyugado, tengo que estar sin comida, tengo que darle mis impuestos al rey o las provisiones que tengo yo de la siembra? Por ejemplo, el papel de la música en el siglo XIX y XX en Colombia tenía que ver con las experiencias de las personas en los pueblos. ¿Qué pasaba en el cotidiano de las personas en los pueblos? Y los compositores colombianos pues le cantaban al café, le cantaban a las veredas, a las montañas, para dejar también un legado histórico de lo que pasaba en esa época en nuestro país. Pero actualmente, ¿cómo influencia la música en la sociedad? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es que, a ver, yo pienso que actualmente, pues la más popular sí es el reggaetón, pero digamos, hay mucha música también que, como decirlo, que se está volviendo como popular y que, o sea, que es que lo que te decía, eso depende mucho de la persona que escucha esa música. Pero es que mira, ya hay músicas populares en Colombia. La música popular no es la que suena a nivel mundial, sino las músicas populares son las músicas tradicionales de cada región. ¿Qué es lo que ha hecho la situación política de los pueblos suramericanos y la globalización? Siempre ha habido un interés muy particular por dominar a Suramérica, los continentes que entre comillas son más desarrollados. Por ejemplo, Norteamérica nos quiere subordinar, Europa nos quiere subordinar. Entonces el papel de la música actualmente es muy importante porque es el medio de subordinación. La música actualmente quiere hacer o generar que haya un estado de relajación mental que no te permita dar paso a la crítica. Si no eres capaz de criticar tu contexto propio, vas a ser dominado. ¿Vas a ser dominado en qué sentido? Si a ti te plasman una información, tú la crees, estás siendo dominado, la has contrastado, has investigado. Entonces el papel de la música en este momento es dormirte, el reggaetón. El reggaetón entonces es un estado de éxtasis, como los griegos por allá que había músicas que creaban ese estado de éxtasis y nomás servía para bailar y para no pensar. Papel fundamental de la nueva colonización de las potencias a través de la música es esa. Ahora, tenemos que ser conscientes que las potencias utilizan títeres en cada país para poder entrar en procesos de colonización. Entonces crean bases militares, ponen músicas de tendencias centroamericanas, norteamericanas, europeas, y nosotros terminamos consumiendo todo eso. ¿Y dónde queda nuestro pensamiento? ¿Y dónde quedan nuestras músicas? ¿Dónde quedan nuestras músicas que pueden salvaguardar nuestra capacidad de pensamiento? Claro. Ahora esa música que dices, el reggaetón, como que nos vuelve de alguna forma vagos para hacer esas cosas porque nos muestra que como ahora todos se quieren volver lo que llamamos, sí, los influencers y todo eso que quieren ganar. Nos volvemos muy
manipulables. Eso, sí, que ganan la plata fácil y la consiguen fácil todo. Entonces la música ahora sí nos está dañando porque la letra, no, la letra sí es horrible. Yo creo que la letra no enseña nada. Y mira Es que muy obscena. las letras son los que enseñan el lenguaje moderno a nuestros hijos. Entonces ya los jóvenes y nuestros estudiantes hablan con las mismas jergas de las canciones, que no son nuestras jergas, que no son nuestra jerga bogotana, cundinamarqués, zipaquireña, no es nuestra jerga costeña, no es nuestra jerga de los llaneros, no son nuestras jergas tradicionales. Nuestro lenguaje es muy rico, pero si ustedes miran el contexto del lenguaje influenciado por la música en la sociedad moderna, moderna entre comillas, porque yo creo que la modernidad era lo que vivían nuestros indígenas, el salvaguardia a nuestros territorios, pero la modernidad entre comillas entonces nos degenera. Y entonces vemos un degenere de la música, un degenere de la misma humanidad que nos lleva a la extinción de nuestra cultura, hasta de nuestra propia vida. Allí, en la época barroca, todo lo contrario, se exaltaba esa cultura, se invitaba a la filigrana, el detalle, el minuciosamente pensar cómo digo esta frase, cómo hablo de la manera más elegante, cómo me expreso de la manera más elegante, cómo es la música más elegante, cómo es la arquitectura más elegante, cómo es la política más elegante. Y querían llenar todo de hermosura. Aquí queremos llenar todo es de destrucción. Desde mi punto de vista, no estoy citando a nadie más, sino es mi punto de vista, y pues para que ustedes reflexionen también, jóvenes y jovencitas que van a emprender carreras profesionales en torno al dinero, en torno a la fama, en torno a esos paradigmas que nos influyen y que nos destruyen de por allá, de esos paradigmas que son europeos o norteamericanos. El llamado ahorita, las nuevas estéticas, es para la construcción social de nuestro territorio. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería, bueno, ¿puedes explicar la importancia de la ornamentación y la improvisación en las interpretaciones barrocas? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, eso de la ornamentación es lo que hablamos de la filigrana. La filigrana es el detalle, la ornamentación es el detalle también. Y el padre de la ornamentación, de la filigrana, de la música, mediante los tratados de contrapunto, fue Johann Sebastian Bach. ¿De qué se trataba? De enriquecer todo, al punto de saturarlo. Es decir, ¿cómo les explico? Una pintura. Entonces una pintura puede ser un boceto, pero en la época barroca eso no era suficiente. Tenían que embellecerlo. Si hablamos del color, con colores hasta extasiarlos. Si hablamos de la danza, entonces tendría que ser una danza bien prodigiosa, que visualmente se ve extasiante. Y en la música lo mismo, tenían que llenar la melodía de notas, el ritmo de figuras mínimas, de expresiones rítmicas, la armonía de todos esos elementos armónicos disonantes, o ¿cómo lo digo? No eran acordes que no tuvieran elementos, por ejemplo, como los acordes Mach 7, las séptimas, las novenas. No eran acordes limpios porque siempre querían ornamentar o enriquecer o embellecer o saturar, ¿sí? Esos son los sinónimos de esa palabra, de belleza. Sí, como que en cada canción que hacían antes, que en cada música, la hacían diferente, ¿no? Como que trataban siempre como de mejorarla, como que cada vez que escuchaban una música siempre era diferente y hacía que expresaran cosas muy diferentes, siempre. Imagínate tú, que tú eres una partitura y que entonces tú te comiences a maquillar, pero que tu maquillaje se sature. Sí. Esa es la estética de la época, que entonces no tienes aquí un arete, sino tienes muchos, porque esa es la forma de saturar tu cuerpo. Y los trajes y todo también eran extravagantes y saturados. Esa es la ornamentación arquitectónica, musical,
lírica, en la poesía también se mira, se observaba. Querían llenar todo de belleza. Pero ¿sabes qué? Me parece poético querer llenar todo de belleza, no querer contaminar las ciudades, sino ver toda la ciudad al punto perfecto donde tú eres parte de esa ciudad también como elemento limpio y puro, contrastando al presente que a la gente no le importa tirar su basura por ahí, que a la gente no le importa si te influyen ciertos estereotipos, entonces me he visto así, que entonces la pelea en el colegio, que no se ponga piercings, pero yo sí me pongo piercings, pero ¿para qué? ¿Por un estereotipo? Porque tú tienes capacidad de pensar, me coloco este piercing, ¿por qué? Entonces, antes quería llenar todo de belleza, ahorita queremos llenar todo de ¿qué? ¿De un De vacío? basura. ¿Queremos llenar todo de un vacío, de basura? ¿Basura en dónde? Basura en nuestro cerebro, basura en nuestras ciudades, basura en nuestras calles, basura en los pensamientos políticos, económicos, basura en lo que es basura lo que pasa con las familias. Deberíamos coger un elemento, esos elementos de lo bello para transformar nuestra sociedad actual. Sí, claro. Bueno, vamos con la penúltima pregunta, ya para acabar. ¿Qué piensas sobre el hecho de que la música a lo largo de la historia haya sido utilizada como un símbolo de poder para reforzar jerarquías sociales en lugar de ser un espacio de igualdad y libertad? Claro, el que más tiene poder quiere apropiarse de la cultura. El que más tiene poder quiere grabar a los artistas en pro del capitalismo. Bueno, en esa época era en pro de la monarquía. ¿Para qué? Para ser el dueño y el señor que pueda cumplir sus fantasías o necesidades a través de. Entonces, yo creo que los poderosos antes y ahorita quieren poder absoluto para satisfacer sus fantasías y necesidades propias. Pero no están pensando en, justamente la música es un patrimonio. Y la música en nuestro contexto es un patrimonio invisibilizado. Y ese patrimonio invisibilizado es la guerra de la colonización de los pueblos del norte con los pueblos del sur. ¿Qué debemos hacer nosotros? No dejarnos colonizar más. Descolonicémonos del reggaetón, descolonicémonos del rock, descolonicémonos y volvamos a apropiar nuestras músicas y nuestra cultura tradicional en pro de reconstruir nuestra historia y nuestra identidad. Sí, o sea, estás diciendo que deberíamos sí, dejar de escuchar reggaetón y todo lo que ahorita escuchamos para volver a escuchar las canciones como las que hacía Joan Sebastián Bach. Joan Sebastián Bach, pero en nuestro territorio. Entonces podría ser Luisa Calvo, por ejemplo, que es el Joan Sebastián Bach de nuestra Colombia. Haciendo ese paralelo, porque ambos son prodigiosos. O Gentil Montaña, que es un compositor también de músicas autóctonas colombianas, como Joan Sebastián Bach lo era, porque él cogía su música autóctona Sí. y la hacía florecer. Bueno, vamos con una pregunta más personal y ya haciendo como el cierre. Entonces, ya hablando de todo esto, ¿de qué manera tú utilizas la música en tu vida cotidiana y qué consejo le darías a los jóvenes de ahora, pues ya partiendo ya de todo lo que hablamos ahora sí? Bueno, yo trabajo con la música. En mi vida cotidiana utilizo la música para hacer reflexionar a la sociedad sobre el presente y para religarnos con nuestras tradiciones y poder generar una identidad. Vemos que ahorita el problema más frecuente en nuestros estudiantes es la falta de identidad. Entonces, la falta de identidad genera una dispersión y un no poderse centrar
en un punto de la Tierra porque simplemente no se conoce. ¿Sí? Tiene elementos de todo el mundo gracias a la globalización, pero no encaja en ninguno de esos elementos, o sea, no tiene identidad. Entonces la música deberíamos concebirla como eje fundamental para concebir nuestra identidad y para construir nuestro pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que dé paso a nuevas formas de pensamiento y nuevas formas. A esas nuevas formas de pensamiento de concebir la vida las quieren extinguir. Pero deberíamos ser mucho más los que queramos ese cambio para florecer. No nos pueden extinguir a todos. Así como los nazis, que quemaban a todos esos judíos en esos grandes cuartos, que los incineraban. ¿Será que sí? No, ahorita nuestro pensamiento tiene que trascender. La música y las artes tienen que servir para ello y además para desarrollar nuestra parte corporal, y desarrollando nuestra parte corporal podamos desarrollar nuestra parte cognitiva.